Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Only Friends Dream On, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Estás pensando demasiado, cancelé el auto. Si te sientes tan culpable, puedes pagarme lo que ibas a darle al conductor. Aunque tú haya tenido una respuesta en mente, justo en ese momento un viento frío lo envolvió, borrando las palabras que tenía preparadas. Finalmente asintió en señal de acuerdo. El dueño de la moto llevó a su pasajero especial y lo ayudó a subir a la parte trasera para llevarlo a casa como había prometido. El baño del primer piso, cerca del Teatro de la Facultad de Artes, solía ser el lugar más tranquilo. Cuando no había funciones de los estudiantes de actuación, casi nadie lo usaba. Rafi, que buscaba un momento de privacidad para hacer sus necesidades, aprovechó la oportunidad para llamar a alguien que podría ayudarlo a liberar la tormenta de emociones que llevaba adentro. ¿Estás en el condominio? ¿Puedo ir a verte? ¿Estás borracho? Respondió una voz femenina al otro lado de la línea. Un poco, por eso te extraño, quiero verte. Esta noche no puedo, de verdad, hasta aquí. Ella colgó sin más, dejándolo frustrado. Rafi, molesto, se miró en el espejo con cansancio. El alcohol y el recuerdo de Jack en el bar lo hacían arder por dentro. Esa noche no podría dormir si no encontraba una forma de liberar la presión que estaba a punto de estallar. De repente, la puerta de uno de los cubículos se abrió y una chica salió abotonándose lentamente la blusa, dejando entrever un sujetador rosa, como si no fuera una gran cosa. Pasó junto a Rafi para salir del baño, pero el tipo que estaba con ella en el cubículo habló con una voz grave mientras se subía la cremallera del pantalón. Ya encontraste dónde deshogarte, ¿eh? Rafi reconoció vagamente al tipo. Era un estudiante de música de su mismo año, que parecía haber encontrado alivio recientemente. ¿Qué te pasa, Rom? El joven, con un rostro astuto como el de un zorro, sonrió y se arregló el cabello desordenado antes de lanzar una mirada profunda, como la de un cazador. Escuché tu conversación por teléfono. ¿Y qué? Ya terminé aquí. ¿Qué quieres conmigo? Los dos de actuación son. Los ojos de Ron brillaron bajo la luz del espejo del lavabo. Todos son así de intensos, y si lo son, ¿qué? Problemas no hay, pero ¿puedes manejarlo? Estás hablando demasiado, ayuda un poco, dijo Ron en voz alta y clara. Rafi quiso replicar, pero aún así se atrevió a responder con una frase arriesgada. Entonces te va cualquiera, hasta un hombre. Si es atractivo, no me importa, respondió Ron, encogiéndose de hombros, como si no fuera gran cosa. Al final, todo es lo mismo. Sus palabras hicieron que Rafi tragara saliva con dificultad. De repente, sintió un calor sofocante y la garganta seca. No sabía si lo que quería en ese momento era agua o algo más. Sin previo aviso, Rom se acercó con una gran actitud provocadora, pero fue él quien lo sorprendió con un beso inesperado. Rafi se dejó llevar por el calor del momento, envuelto en una pasión. Luego fue girado con fuerza hasta quedar frente al espejo, enfrentándose a su propio reflejo. Tú te lo buscaste, dijo Ron, mirándolo a través del espejo con una intensidad que lo hizo temblar. Esto no está bien, tranquilo. Los tipos como yo nunca dicen nada. Mírate, no es que puedas tener a cualquiera. Ron no respondió. Sus manos fuertes se deslizaron hacia el borde del pantalón de Rafi. Al notar cómo temblaba, sonrió con satisfacción antes de usar sus dedos ágiles para abrir camino, logrando lo que quería esa noche sin necesidad de más preguntas. El Festival de Teatro de la Facultad estaba cada vez más cerca y, como era tradición, todos los estudiantes de todos los años debían votar para elegir el guión y al director que los representaría con orgullo. Este año, los dos finalistas eran Iwi, con su papel en Brand Tongue, y Jack, que llegaba con una pasión intensa en la reinterpretación de la legendaria obra Romeo y Romeo. Voy a tomar la obra de Shakespeare y darle un guión moderno que refleje nuestra era.
La historia trata del conflicto entre dos generaciones, con el amor de sus hijos en juego, explicó Jack, y el final, ¿morirán todos como en la original?, preguntó alguien durante la representación de Jack ante la asamblea. Prometo que esta vez los amantes tendrán un final feliz, respondió Jack con una sonrisa orgullosa. Se acabó la era de las tragedias con muertes. Los dos se aman, aunque tenga que superar obstáculos. La muerte no será el fin de esta historia. Las palabras apasionadas de Jack arrancaron aplausos y vítores de sus compañeros. Tua y Tim, que estaban ahí apoyándolos, levantaron los pulgares con orgullo. Rafi, que estaba cerca, no mostró ninguna reacción, pero observaba a Jack con una leve sonrisa mientras lo veía brillar con su pasión por el teatro, algo que nunca cambiaba. La votación comenzó después de que los candidatos presentaran sus propuestas. Ambos tenían seguidores, pero la popularidad de Jack era claramente superior. Jack, anunció el jurado al leer un papel. Jack, tras un breve conteo, se anunció el resultado final. El director del Festival de Teatro de este año es el creador de una atmósfera vibrante y apasionada, Jack, con Romeo y Romeo.